Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Juan Buenos Carlos. días, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Todo bien? Hola, Buenos días, Juan Carlos. Tiago, Vanessa, Carlos, David. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Pudieron descansar un poco este fin de semana? Espero. Bueno, genial. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de cargas de fricción y vamos a comenzar como siempre en la primera semana o en la primera clase hablando acerca de lo que sería la preparación, ¿no? Entonces, para esta semana la preparación sería en buscar, ¿sí? Tres elementos que estén soportando esfuerzos por carga de flexión y presentarlos en un archivo de Word. Entonces vamos a tener 4 voluntarios y los que me digan yo. Entonces, Yo, ¿quién? Yo, Yo, profe. Puedo ir, Juan Carlos. Carlos, Yo. Brando, Ricardo Yo, y por favor. Santiago. por favor, profe. ¿Listo? Carlos, Brando, Ricardo y Santiago. Fueron los primeros Yo que también. yo. ¿Listo? Bueno, entonces, Carlos Fuentes, Brandon, no recuerdo el apellido, Villacreces, Ricardo Ayala y Santiago Reina. Listo. Entonces, en ese orden, van presentando. Ahí. Juan Carlos, ¿puedes habilitar la función de compartir pantalla, por favor? Listo. Vamos ahí. ¿Me avisas cuando estés presentando? Ya. Ok, ahí se ve. Ya, ahí se está cargando. Listo. Ujú. Ya, listo. Este primer ejemplo que tenemos aquí, una edificación en donde el esfuerzo por flexión es producido en las vigas que se pueden ver aquí de la primera planta. Sobre todo este esfuerzo por flexión es producido por las cargas muertas y vivas de la misma estructura. Ajá. Básicamente eso. También puede ser por el peso de la losa. Ya. Siguiente. En el siguiente ejemplo es un puente peatonal que tendría el esfuerzo por flexión, sobre todo en sus vigas longitudinales del puente, también producido por la carga viva y carga muerta Ya. del mismo, Ya, del ese mismo puente es puente. una armadura, ¿no? ¿Y la armadura soporta flexión? No. Ya. Siguiente. Y en este último ejemplo es una torre de un teleférico en donde el esfuerzo por flexión estaría producido sobre todo en este elemento horizontal en la parte de arriba, que estaría soportando los pesos de los cables y de las cabinas de transporte del Ya. teleférico. Listo. Gracias, Carlos. Ok. Siguiente. Ya le comparto, profe. Gracias. ¿Sí se está viendo? Ya, ahí sí. Ujú. Ya. Entonces, el primer caso real que escogí fue el de un trampolín de una piscina. Entonces, en este caso se puede observar mediante el salto cómo al saltar produce una carga de flexión, el cual también produce un esfuerzo. Ujú. Ya. El segundo caso es la estantería de una librería. Entonces, aquí se puede ver cómo ya ha existido la deformación debido al peso de los libros. Al ser pesados, estos producen el esfuerzo y la deformación. Ya, ahí se mira, ¿no? De Y hecho, la deformación, ¿no? Ujú. si hiciera una línea recta, así se puede observar. Y el Ujú. último caso que me pareció que también sería de la vida real sería estas barras de gimnasia. Ujú. Eh, al deportista ejercer su peso también genera una flexión. Y eso. Perfecto, ¿no? Ahí se mira la deformación. Muy bien. Gracias, Brandon. Excelente. Ya, profe. Siguientes. Yo ya comparto la pantalla.
Ya, los elementos que elegí fueron para un puente, podría ser que, las vigas que, bueno, las vigas o las plataformas que soportan el peso de los peatones o los vehículos que pasan por ahí. O sea, realmente en ese puente, los elementos no están sometidos a flexión, porque los cables sostienen otros cables que sostienen los elementos. Realmente están sometidos, bueno, solo la placa. Digamos que es una parte intermedia. Ya, siguiente. El siguiente, parecido a la estantería de recién, yo eh, escogí estas baldas de estantería que se usan para colocar adornos ahí en cualquier parte de la pared de una casa. En este caso Ujú. serían estos jarrones. Por Ajá. último, elegí las escaleras que soportan la carga cuando alguien pasa por ahí, por el peso de una persona. Las escaleras, ajá. Ya, muy bien. Bien, gracias, Ricardo. Y el último era, Yo, sí me, sí escuchan. sí. Eh, yo, bueno, igual, manera escogí un gimnasta, él aplica la fuerza sobre la barra y ahí es lo que produce la deformación, como se puede ver. Y Ya. algo similar también sería un columpio, que igual soporta la carga de Un un niño de columpio, columpio. columpio, Ujú, sí, que ujú, igual sí, la misma produce. cosa. Ah, Ajá, perfecto, muy bien. y por último podría ser una de las grúas que carga los contenedores en los barcos, que igual ¿Y dónde está la fuerza, la flexión? eh, sería aquí, pero conforme se mueve la flexión podría O sea, ser ¿qué elemento distinto. está sometido a flexión? El La barra, elemento, la barra horizontal, ya. ajá, ¿Y la y columna? la columna también sería sometida a flexión porque el peso del contenedor podría ser movido a lo largo de este eje. Produce un momento, ¿no? En el extremo de la Ajá, columna, eso. ¿no? Ya. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Ejemplos muy buenos, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es identificar qué elemento está sometido a flexión. Ahí, pues, la mayoría de los ejemplos que presentaron, pues, estaban o comprendían elementos horizontales que estaban sometidos a flexión. Sin embargo, pues, los elementos verticales, como las columnas del último ejemplo, también soportan este tipo de elemento y, bueno, de fuerza interna, y eso fue algo que estudiamos pues en estática, ¿no? Cuando hacíamos los diagramas de cortante y de momento. ¿Listo? Entonces, digamos que en la parte de flexión, yo tengo que entender que la flexión es bidireccional, a diferencia de la carga axial, ¿no? ¿A qué me refiero? Recuerden cuando estábamos hablando de las fuerzas internas en un elemento que estaba en el espacio, ¿cuántas flexiones teníamos analizando el elemento? ¿Cuántos momentos que producían flexión teníamos en un elemento? ¿No todos a la vez? ¿Cuántos? Revisen, anotamos eso en el cuaderno. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Ya, un elemento en el espacio, ¿cuántas fuerzas internas tiene entonces? Yendo más atrás. 9. No, son esfuerzos esos. Fuerzas internas. 3, No, en 3, el espacio. Serían 6. 6. ¿Por qué? ¿Cuáles? Pues las de cortante, las normales y las
¿Cuáles? Las normales, las de cortante y las de momento. Y el momento. Ya, ¿cuántas normales? Tiene una carga axial. ¿Qué más tiene? Fuerza cortante. ¿Solo una? Dos. Juan, ¿puedes repetir la pregunta? Disculpa. ¿Cuántas fuerzas internas tiene un elemento en el espacio? Bueno, espero que estudien para el examen y que se acuerden de eso, ¿no? Entonces, habían 6 fuerzas, una axial, un momento torsor, 2 cortantes, 2 momentos flectores. ¿Listo? Entonces, tenemos 2 momentos flectores, ¿ya? Que se ubican en los ejes que están paralelos al plano del corte, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar solamente de los momentos que están aplicados sobre uno de los 2 ejes del elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Vamos a hablar acerca de los primeros o de uno de esos vectores de momento. ¿Listo? Juan Entonces, Carlos, vamos. ¿cuáles eran las que eran dos? Los momentos vectores y cuál más se repite. Los 2 cortantes, Ricardo. Revisa tu cuaderno, eso lo anotamos, no me acuerdo en qué clase. ¿Listo? Bueno, entonces, en la parte, para iniciar, vamos a hablar un poco de lo que sería nuestro tema, en este caso sería el tema 3.1, los diagramas de cortante y momento. ¿Listo? Entonces, esto es algo que ustedes ya vieron en estática, así que yo doy por sentado que ustedes saben hacer por ecuaciones o por método de áreas, ¿sí? Como quieran hacerlo, a mí realmente ya no me interesa cómo lo hagan, sino que lo hagan y sepan que si yo les digo, calcúleme el diagrama de cortante a cierta distancia, usted me dé el diagrama, cuánto es el valor, y lo mismo para el diagrama de momento. ¿Listo? Yo parto desde ahí. Entonces, vamos a decir que en general, vamos a arrancar diciendo, bueno, la flexión en un elemento de viga tradicionalmente está caracterizada por, ¿sí?, el efecto de cargas aplicadas perpendicularmente a su eje longitudinal. ¿Listo? Ahora, eso ya lo sabemos. Cargas que pueden ser distribuidas, puntuales, lo que sea, ¿no? Triangulares, lo que sea. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de las vigas generalmente se denominan por sus condiciones de apoyo. Apoyo, ¿no? Entonces, frecuentemente yo voy a hablar durante el curso de lo que serían las vigas simplemente apoyadas, vigas en voladizo, ¿sí? O vigas, ¿sí?, que tienen en un extremo
un voladizo. Entonces, por ejemplo, este tipo de sistemas. Entonces, cuando yo hable de vigas simplemente apoyadas, pues ya sabemos cuáles son. Tienen en un extremo un apoyo simple y en el otro un apoyo de segundo grado. Las vigas en voladizo son vigas que están empotradas en un lado, libres en el otro. Y pues las vigas con voladizo, ¿sí? Vigas con voladizos, pues van a ser unas vigas en donde van a ser la combinación de simplemente apoyadas con un extremo libre. ¿Listo? Entonces no se olviden de esa parte, que es lo que vamos a utilizar. Ahora, esto para que realmente nos interesa, vamos a aprender flexión en elementos que estén sometidos, ¿sí? A flexión pura. ¿Listo? Entonces, cuando analizamos los esfuerzos producidos en vigas bajo flexión pura, ¿sí? Construidas de materiales ya, y aquí vamos a decir lo típico, elásticos, ¿no? Elásticos y homogéneos. ¿Sí? Elásticos y homogéneos, ¿no? Podemos decir que sus diagramas de cortante y flexión siguen una función constante en tramos, y aquí vamos a hablar de nuevo de los tramos homogéneos de vigas. Listo. Entonces, ¿quién recuerda que era un tramo homogéneo? ¿O quién era una tramo o zona homogénea? ¿Quién recuerda qué era eso? ¿Qué tenía que cumplirse para que exista en una viga un tramo o una zona homogénea? En ese tramo la viga o el elemento era hecho del mismo material y se comportaba de la misma forma. Ya, dijiste una de las características, son tres, mismo material, ¿qué más? Que tenga una forma prismática. Forma prismática. Dijiste la mitad de la segunda, tiene que ver con la forma. Y que sea isotrópico. Ya, que sea de un mismo material elástico isotrópico, primera. Ya, entonces, las zonas homogéneas, ya que no se acuerdan, porque lo vimos en estática, son aquellos tramos de viga donde se cumplen o donde son constantes tres condiciones. Entonces vamos a decir primero, segundo y tercero. Primero, ya dijeron, el material es elástico. Y homogéneo. Bueno, realmente no tendría que ser elástico, sino, ¿sí? Digamos, y homogéneo.
vamos a hablar que debe ser del mismo material. O sea, si yo hablo de que es hormigón, es un solo material, ¿sí? Si yo hablo que es hormigón reforzado, pues es hormigón con refuerzo, pero es constante a lo largo del tramo. En ese tramo es el mismo material. Si es arena, pero en ese punto el material es constante. Ahora, para que sirva la teoría, tiene que ser elástico, ¿ya? Para que sirva lo que yo voy a hablar, tiene que ser elástico. Ya sabemos que sigue la ley de Hooke. En todo caso, lo que tiene que ser constante es E. ¿Qué es E? ¿Recuerdan qué es E? Lo hablamos en la anterior clase. ¿Qué era E? ¿Cómo se llamaba? Constante de elasticidad. Constante de elasticidad, dije módulo de elasticidad o módulo de Young. Young, exacto. ¿Listo? Entonces, en el tramo que estamos analizando, para que se conforme una zona homogénea debe ser el mismo módulo de elasticidad en últimas para lo que nos involucra aquí en mecánica de materiales. ¿Listo? De ahí, segundo, mi amigo Andrés creo que fue el que dijo un material, un elemento prismático, ¿ya? Realmente lo que necesitamos es que la sección transversal debe ser constante, obvio. Recuerden que yo hablé, son constantes, ¿qué? La sección transversal. ¿Por qué? Porque yo necesito que la inercia de la sección transversal sea constante en el tramo. Prácticamente es la inercia lo que necesito que sea constante. ¿Listo? Y por último, ¿sí? Tiene que ser constante la función de carga. ¿Cuál carga? Carga externa aplicada. O sea, prácticamente vamos a decir, ¿cuándo cambia la función de carga? Pues si yo en una viga tengo en un tramo y tengo una carga distribuida constante en ese tramo, ya sea trapezoidal, triangular, lo que sea, pero en el tramo es la misma tipo de carga distribuida, pues eso es una función constante. Pero si llega y en un punto aparece una carga puntual, pues ahí cambió la función de carga. ¿Estamos de acuerdo? Si en algún punto coge y se quita la carga en el tramo, ¿sí? Entonces, pues, tampoco. Se pierde, ya no es la misma función de carga. Y si aparece una reacción, pues también cambia la función de carga. ¿Listo? Entonces, esos son lo que yo necesito. Para cada una de las zonas homogéneas, existe una función de fuerza cortante y momento flector. ¿Listo? Entonces, básicamente, vamos a hablar de, por ejemplo, si yo tuviera esta figura, ¿sí? Ustedes recordarán que para hacer las funciones de carga o funciones de momento, pues yo voy a calcular unos cortes en mi elemento, ¿no? Entonces yo tengo que identificar las zonas homogéneas en mi viga y luego que tengo las zonas homogéneas identificadas, para cada zona homogénea yo sé que existe una función de carga, o sea, tengo que plantear un corte en X. ¿Listo? Entonces, si yo les pongo aquí esta viga, ¿cuántas zonas homogéneas tiene en esta ejemplo de viga? Recuerden, tiene que ser la misma sección transversal, el mismo material y la misma función de carga. Función de carga. Entonces, ¿cuántas son? Tres. Ya.
Sí, 3. ¿Por qué Brandon? Brandon fue, ¿no es verdad? Sí, sí. ¿Por qué 3, Brandon? O sea, la primera sería de A a B porque estaría esa fuerza que es constantemente, o sea, que cambia constantemente. Ya. Entonces, Y tiene el mismo material y tiene la misma sección transversal, ¿no es verdad? sí, y Listo. luego supongo que sería el tramo de B a C, porque también está la fuerza del apoyo. De B Y a luego, C, porque en C aparece una fuerza de reacción del apoyo, ¿no es verdad? sí, y está el mismo ¿Y qué pasa? material. Si no hay carga en B a C, entonces quiere decir que no hay momento ni flexión. Eh, si no hay carga en C, no habría momento. ¿Seguro? Pilas. El hecho de que no exista carga entre B y C, ¿quiere decir que no hay momento ni cortante? No, sí habría igual. Se habría, ¿no? Pilas, porque yo corto aquí, y si yo analizo el lado izquierdo del corte, pues en este corte debe haber un equilibrio con todas las fuerzas de la reacción, ¿no? Y debe haber algo que equilibre el momento respecto al corte, ¿no? Entonces, aunque no haya carga, existe flexión, ¿sí? Ojo. ¿Y el siguiente tramo es cuál? Pensaba en el de C hasta D, De C por a la, D, de C a ¿no? D por la fuerza P. ¿Ya? Por la fuerza P. Más que todo por lo mismo que acabo de decir. Si yo hago un corte y reviso a la izquierda del corte, pues aquí en el corte debe haber el equilibrio de las dos reacciones, más la carga hacia abajo, que es el cortante, y un equilibrio de momento. Listo. Facilito. Bueno, ahí estaba en la imagen, pues 3 cortes, ¿no? Ahora sí, vamos a probarlos. Supongan que la zona amarilla es una zona en donde existe una viga de diferente forma, o sea, que tiene diferente área o inercia o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a plantear que la zona amarilla, ¿sí? Va a ir así. Y voy a poner, ¿sí? Voy a poner una zona en donde existe diferente material. Entonces, yo voy a decir que desde aquí hasta acá, todo esto es de madera. Y de aquí hasta acá, esto es de acero. ¿Listo? Entonces, la zona amarilla tiene diferente forma de la zona azul, pues ya para que no digan que no entienden dónde está la zona azul. ¿Listo? Y voy a plantear entonces puntos adicionales. Entonces, aquí donde empieza la zona amarilla es la zona E, o el punto E, ¿sí? Y donde termina la zona amarilla es la zona, el punto F. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, empieza Cristo a padecer, ¿no? ¿Cuántas zonas homogéneas tiene esto? ¿4? Bueno, 5. piénsalo bien. 4, 5, 6, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Piénsenlo, analícenlo bien y van a responder. Ahorita en un segundo. ¿Listo? Entonces, cada uno les tuvo que haber salido en el Zoom una pregunta. Responda sin decir nada. Vamos a ver cuántos hubieran sacado 10 en la prueba o 0 en la prueba. ¿Sí le salió? ¿Sí?
Ya. Tengo 7 de 16. Estamos 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Conmigo, o sea, deben haber 17 respuestas este día. Faltan 5 por votar. Por favor, voten pronto. Faltan 2 por votar. Listo. No sé qué pasa cuando yo le pongo Share Results, pero entiendo que ustedes ven los resultados, ¿no? No sé cómo aparece, me imagino que se quita el cuaderno. ¿Se quita el cuaderno? ¿No? ¿Se ven ahí al lado? ¿Algo así? Encima del cuaderno. Ah, chévere. Bueno, entonces, los que dijeron 5, ¿sí? ¿Quién dijo 5? Levante la mano en Zoom o diga yo. Listo. Entonces, vamos a darle la oportunidad a alguno de los que dijo 5 que nos explique por qué son 5. ¿Quién quiere participar? La respuesta es correcta, son 5. Yo Son 5 quiero zonas. ver si es que puedo explicar. ¿Ya, Ricardo? Entonces, Ricardo, explícanos cómo sabes que son 5. A ver, la primera zona homogénea sería bueno, justo la primera parte en azul. ¿Ya? ¿Por Que, qué? bueno, tiene la misma forma, desde A hasta ese punto, hasta el punto E, tiene la misma Ajá, forma. La función de carga también es constante ahí. ajá. Y te Y falta el otro. Y es el mismo material, ¿no? Es de madera. así, mismo material. Ya, de ahí. ¿De dónde a Y dónde? de ahí desde E hasta B, la forma cambia, pero igual todo sigue siendo de madera. Ajá, Y de E hasta B, la función de carga es constante. ajá. ¿Sí? De Luego, ahí. desde B hasta C, que tiene la misma forma y el mismo material, pero de B hasta C la función de carga, esa W0 desaparece. Pero es constante, no hay carga en el tramo, ¿no? Ujú. Ya. De El ahí. siguiente, de C a F, que cambia de material, pero bueno, en ese tramo todo es a cero, pero es Ujú, de C hasta F porque la forma en F, de F a D cambia, ujú. y de F a D, bueno, como dije, la forma cambia, pero el material es el mismo y la carga sería P. Ya. ¿Se entiende? Listo. El que dijo que eran 3, pues chicos, ahí sí los invito a que revisen la parte de estática. Recuerden que es zonas homogéneas, porque pues dijimos que 3 había al inicio, pero pues si ya les cambio, tenían que haber más de 3, ¿no? Y bueno, no se olviden de revisar, eso es súper importante. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, stop share. Creo que aquí ya puedo cerrar esto y continuamos. Entonces, una vez que entendemos prácticamente lo que son las zonas homogéneas y identificamos cómo son los tramos homogéneos, vamos a recordar un poco lo que serían la convención de signos. ¿Listo? Entonces, recuerden que nosotros vamos a tener una convención de signos que yo les decía, la convención de signos para momentos y cortantes tenía en cuenta cómo se deformaba el elemento. ¿Listo? Entonces, aquí en el libro aparece una convención bastante, pues la misma, ¿no? De hecho,
en donde los cortantes van a ser positivos cuando producen un giro, en teoría, horario, ¿sí? Un movimiento horario dentro de lo que sería nuestro elemento de viga, ¿no? Entonces, un sentido positivo, un sentido horario producido por los cortantes en los extremos del elemento. Bueno, voy a cambiar esto que dice positivo a la letra. ¿Ya? Y ahora, positivo va a ser cuando las fuerzas internas producen ¿sí? Una distribución así. Entonces yo les decía en mecánica de materiales que recuerden esto, carita feliz, una deformación así, respecto a un corte. ¿Recuerdan? Entonces, carita feliz ¿sí? Y negativo carita triste. ¿Listo? Entonces, positivo, tiene cara de carita feliz ese man. Y carita triste sería algo así respecto al corte. Entonces, en estática hablamos, ¿no? Esa deformación es respecto al corte que yo estoy planteando en el punto, ¿no? Entonces, si yo veo que hay formas, si yo corto del lado izquierdo, ¿sí? Y analizo el lado izquierdo de un corte, pues eso sería carita feliz. Así. Si producen las cargas una deformación así. ¿Listo? Entonces, no se olviden de esa parte y, sobre todo, ¿sí? Nota, aquí lo voy a poner en rojo y subrayado. Recuerden que, ¿sí? Recuerden que la convención de signos anterior es para todo diagrama de cortante y flexión. ¿Listo? Entonces, una cosa es la convención que ustedes tengan para hacer la estática. Ahí lo pueden hacer como horario positivo, horario antihorario positivo, como ustedes quieran. Lo que yo necesito es la convención para los diagramas va a ser de esta forma, ¿no? Entonces, recuerden que en la convención para los diagramas, en una viga, con momento positivo, ¿dónde hay compresión? ¿En la parte superior o en la parte inferior? Con momento positivo, ¿dónde hay compresión? ¿En la parte superior de la viga o en la parte inferior de la viga? En la parte superior. En la parte superior se comprime y en la parte de inferior se alarga, recuerda, ¿no? Y para momento negativo es al revés. En la parte superior, esta parte superior se alarga y la parte inferior se comprime. ¿Listo? Eso es lo importante. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué más? Ah, por cierto, alguien está que se sale, que entra, que sale, que entra. No sé quién es. Pero bueno, listo. Ahora, vamos a hablar un poco, en este caso sería el tema, este era el 3.1, 3.2, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que serían las deformaciones por flexión
¿sí? Deformaciones por flexión en un elemento recto. Vale. Entonces, en general, lo que nosotros vamos a analizar, como siempre, si analizamos un elemento prismático de un material, ya, y ahora sí los dejo a ustedes. ¿Qué creen que debe ser el material? ¿Ah? Elástico. ¿Y qué más? Y homogéneo. Elástico y homogéneo. Siempre. ¿Listo? Sujeto a un momento flector externo sobre un eje, y aquí va lo importante, ¿no? Perpendicular a su eje de simetría. Perpendicular a su eje de... ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy analizando, ahorita que nosotros vamos a ver, vamos a analizar un elemento que tenga al menos un eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y vamos a analizar la flexión alrededor de un eje perpendicular a su eje de simetría. ¿Listo? Al menos uno. Después vamos a hablar un poco acerca de sistemas que no sean simétricos, ¿ya? Y ya les adelanto un poco y les digo que para elementos que no son simétricos, por allá en estática, hablamos que cuando no eran doblemente simétricos, se podía calcular los ejes principales de inercia. ¿Recuerdan por allá en estática, no? Cómo se calculaba con un circulito y toda la cosa, o con unas ecuaciones. ¿Listo? El eje mayor de inercia y el eje menor de inercia. Entonces, cuando yo tengo elementos sometidos a flexión que no tienen ningún eje de simetría, pues toca calcular esos ejes principales de inercia. ¿Listo? Pero por ahora, vamos a decir que tengo al menos uno. ¿Listo? Entonces, en el esquema, ahí se puede observar que el eje vertical es el eje de simetría y por lo tanto el eje Z, que es un eje horizontal, ¿sí? Pues va a ser el eje por donde el cual se genera pues la flexión. ¿Listo? Entonces, ¿qué resulta? En este sistema, ¿sí? Nosotros vamos a decir que a una barra de este tipo le vamos a aplicar o le vamos a utilizar o le vamos a dibujar, de hecho, unas barras, unas líneas. ¿Se acuerdan? Como cuando calculábamos concentraciones de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, a una barra cualquiera, ¿sí? Yo le voy a coger y le voy a dibujar esas líneas que van a ser totalmente verticales y longitudinales. ¿Cuáles serían las longitudinales? Pues voy a subrayar una línea longitudinal. Uy, perdón. Una línea longitudinal vendría a ser esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Que eso sería longitudinal. Y voy a dibujar una línea transversal también. Sería esta línea. Esto sería transversal. ¿Se entiende? Y hay un montón de longitudinales y un montón de transversales en cada una de las caras del elemento. ¿Listo? Entonces, resulta que a este elemento le voy a aplicar la flexión.
Y este elemento, después de aplicarle la flexión, sucede que se va a deformar, pero lo más interesante es que las líneas que yo dibujé se van a deformar de una forma especial. ¿Listo? Entonces, resulta que va a haber una zona, ¿sí? En donde, primero que todo, las líneas verticales que yo dibujé en azul van a permanecer rectas, ¿sí? Solo que lo que quiero decir que van a permanecer rectas, pero por ejemplo, si antes estaban paralelas, ahora van a ser rectas, pero van a tener un ángulo entre ellas. Ya no van a ser paralelas entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Las verticales. Las longitudinales ya no van a ser rectas, sino que van a ser curvas. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces, eso es algo que ustedes pueden ver y pueden hacer con su reglita. Pues si cogen su reglita, se van a dar cuenta que si la regla es una línea longitudinal, pues va a tener una curva. Pero si hicieran esto en un elemento de mayor espesor, ocasionarían eso. ¿Listo? De tal forma que si yo pusiera un observador, supongan que esto es un ojo con pestañas. No sé por qué así me dibujaban en topografía, creo que era, ¿no? Sí, no sé. Hagan de cuenta que yo estoy viendo así. En topografía algún profesor me hacía esos ojitos. Ya ni me acuerdo qué era, ¿no? Bueno. Entonces, supongan que si yo mirara lateralmente la estructura, ¿sí? Lo que sucedería sería lo siguiente. En mi elemento de viga, yo tuviera dibujado dos partes. Dibujara un tramo de un elemento longitudinal al extremo, ¿se ve? Al extremo del elemento, en los dos extremos. Y uno justo en la mitad del elemento. Serían líneas longitudinales, de las que yo pinté acá arriba. ¿Estamos? Y aparte, dibujaría unas dos líneas verticales. ¿Sí? O transversal, mejor dicho. Este elemento le aplico flexión. Y después de aplicar flexión, lo que me va a ocurrir es que el elemento va a obtener esta forma. ¿Listo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué se puede decir de la línea que está ubicado en A? Una línea, perdón, de pronto en rojo, una línea que está ubicado en A, longitudinal, la línea que está ubicado en B y la línea que está ubicado en C. ¿Qué pueden decir de esas líneas? La línea que está ubicado en A después de la deformación es más larga o más corta? Más larga. Más larga. Larga. La línea que está ubicada en C es más larga o más corta? Corta. Corto. Más corta, ¿no? Y la línea que está ubicada en B es más larga o más corta. Igual. Sí, ¿no? Es como igual, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que produce que un elemento se haga más largo? Tensión. Un esfuerzo de tensión. Perfecto, Ricardo. ¿Y cuál es el esfuerzo que hace que un elemento sea más corto? La compresión. La compresión. Entonces, solo con ver este análisis sabemos tres resultados, ¿sí? Primero, que la línea A está sometida a tensión. La línea C está sometida a... Uy, qué ortografía, tensión. La línea C está sometida a compresión. Y la línea B está sometida a nada. Porque ni se alargó ni se comprimió. Lo que quiere decir que esto está en neutro. ¿Listo? Si yo dibujara una línea que va justo por la mitad de este elemento, ¿sí?
yo voy a dar cuenta que si me hago el mismo análisis en otro punto, me va a aparecer exactamente lo mismo. A esto le llamamos el eje neutro, ¿sí? El eje neutro de la viga. Voy a correr un poquito por acá para poner eje. Eje neutro. ¿Listo? Bruno, creo que tienes una pregunta o era del anterior. Sí, no. Te quería preguntar que siempre vamos a asumir que el eje neutro está en el centro de la viga No, y puede estar en otra posición. puede estar en otra posición. Ya lo vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Listo? Pero en general, para este elemento va a estar en el centro de la viga. Ahora, vamos a analizar la línea transversal 1 y 2. ¿Qué ven? La línea transversal 1 y 2 ¿dejaron de ser líneas? ¿No? No. No. Lo que cambió fue su ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Tienen un ángulo respecto a su posición inicial. ¿Listo? Pero realmente las líneas permanecen siendo líneas. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Ahora, de esto, yo voy a tener tres conclusiones principales del análisis. A ver, déjenme mirar hasta dónde estaba escribiendo. Ya me pasé. Bueno, voy a escribir así. ¿Listo? El análisis de la barra, obviamente esta barra es de goma, ¿no? Se obtienen tres conclusiones principales, conclusiones principales. Ahora, estas conclusiones son de las cosas que quiero que se aprendan como el apellido, ¿sí? Como cuántos dedos tienen en la mano derecha o izquierda. ¿Listo? Como la firma, como la primera novia, no sé, o el novio, lo que guste. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de esto va de aquí hasta que ustedes se gradúen y después cuando sean profesionales se mantienen estas tres condiciones cuando hablamos de flexión. ¿Listo? La primera, ¿ya? La primera, el eje, ¿sí? El eje, o mejor dicho, el eje neutro, ¿sí? ¿Sí? El eje neutro es paralelo al eje longitudinal del elemento. ¿Listo? Es paralelo al eje longitudinal. ¿Listo? Pero más importante es saber es que y siempre tiene la longitud inicial del elemento. O sea, que si la barra, antes de aplicar fricción, medía 1 metro, así usted coja y le ponga un momento bien grande, el eje neutro va a medir 1 metro curvo, ¿sí? Pero 1 metro. ¿Listo? Ahora, nosotros sabemos que existe una zona de compresión y una zona de tensión. Lo que quiere decir es que en la zona de tensión, pues una línea a lo largo de la zona de tensión es más larga que la longitud inicial, ¿sí o no? Y una línea bajo la zona de compresión es más corta también. ¿Listo? Segundo, ¿qué tenemos aquí? Segundo, ¿sí? Una sección transversal plana ¿sí?
una sección transversal plana después de aplicar flexión, permanece plana. ¿Sí? Secciones planas permanecen planas. ¿A qué me refiero? Si yo cojo y analizo esta sección 1, 1', estamos de acuerdo que si yo corto ahí el elemento de viga y lo veo, pues eso es una sección plana. Si yo cojo y corto el elemento en este plano 1, 1'. ¿Listo? Después de aplicar flexión, termina aquí. 1, 1'. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cojo y paso un cuchillo por ahí, estamos de acuerdo que eso todavía va a ser una sección plana después de flexionarse. ¿Sí? Y esa sección plana, ¿sí? Y es perpendicular al eje neutro. ¿Estamos de acuerdo que es perpendicular al eje neutro después de flexionarse? Uy, ¿qué pasó? ¿Listo? Ahora, quiero que piensen en el siguiente experimento. Todo el mundo ha jugado con plastilina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Todo el mundo ha jugado con plastilina. El otro día, ¿sí? Mi amigo Bruno creo que me preguntaba acerca de un elástico. ¿Sí? Lo mismo que ustedes, lo que pasa en el elástico, ahorita ya podemos explicarlo desde la mecánica de materiales. Cuando usted coge un pedazo de plastilina y lo estira, le está aplicando ¿qué? Tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Qué pasa con la plastilina? ¿Empieza a hacerse más gordita o más flaquita conforme usted lo estira? Se empieza a adelgazar. Adelgazar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque usted está estirando el material y tiene que reacomodarse las partículas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si yo cojo la plastilina y cojo y en vez de ponerle tensión, le coloco y le pongo compresión, ¿qué pasa con la plastilina? Se ensancha. Se hace más grande, se hace más gordita, ¿sí o no? A ese fenómeno se le conoce como relación de Poisson, ¿ya? Entonces, todo lo que está sometido a tensión, en un sentido, se hace más corto en el otro. ¿Estamos de acuerdo? Y todo lo que está sometido a compresión, en un sentido, se hace más gordo en el otro sentido. ¿Listo? Eso es por esfuerzos de tensión y compresión. Ahora, respondiendo ya a la pregunta, ya que hemos visto un poco, tú decías que cuando yo lo estiro, el cauchito se vuelve más delgado. Es por esto, ¿no? ¿Y por qué se rompe? Pues porque como se vuelve más delgado, la sección transversal es más pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Porque se vuelve más delgado. Y en ese punto que se vuelve más delgado, la tensión que tú le produces supera el esfuerzo de tensión que soporta el caucho y se rompe. Punto. Ahí sí ya. ¿Se entiende? Como se vuelve más delgado, el área es más pequeña. Y aunque antes no se rompía, ¿sí? Pues llega un punto en donde el área es tan pequeña que el esfuerzo incrementa y se rompe. ¿Estamos? Bueno. Una pregunta, Juan. Ya. En este caso, el área se está tiende a cero, ¿cierto? Sí. Y en la fórmula de esfuerzo, el área es denominador. Entonces, no sería, o sea, claro que sabemos que se rompe ya el esfuerzo ya cero y acabó. Pero, tiende infinito, tiende indeterminado. Indeterminado. Sí, igual. Por eso, tiende a infinito. O sea, no hay la división sobre cero. Pero si yo cojo y divido un número sobre 0.000000001, me da un valor de esfuerzo gigante. Exacto. ¿Listo? Exacto. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿por qué les digo esto? La tercera conclusión está en base a ese mismo fenómeno. Entonces, si yo analizo este elemento que estábamos analizando antes,
yo me voy a dar cuenta que en la zona, yo voy a dibujar aquí una línea. ¿Listo? Y la zona superior es una zona que está en, ¿qué dije? ¿Tensión o compresión? Tensión. Tensión. Y la zona inferior está en Compresión. compresión. Por encima y por debajo del eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Resulta que yo voy a tener unos cambios de anchura. Ah, perdón, estoy hablando mal. Estoy hablando mal. Aquí la flexión es al revés. ¿Esto es una flexión positiva o negativa? Perdón. ¿Positiva? Iba. ¿Esto tiene cara de carita feliz o carita triste? Feliz. ¿Cómo así? Está así el arco, man. Listo, sí. No, de esta. Miren el arco, cómo se deforma la viga, así. Ah, esa, sí. Triste. Esta de aquí. Sí, esa triste. Triste. O sea, esto es un momento negativo, ¿no? En un momento negativo, la tensión va arriba y la compresión va abajo. Aquí yo la estaba embarrando, ¿no? Esto es un momento positivo. La compresión va arriba y la tensión va abajo. ¿Listo? Listo. Ahora, lo mismo que en la plastilina. En la zona que está en compresión, el material se hace más corto, pero se hace más ancho. Lo que quiere decir que antes, si medía arriba 1 centímetro, ahora mide 1,5 centímetros. Por eso esa forma. ¿Listo? Y en la parte de abajo, que está en tensión, ¿sí? En la parte de abajo, como se está tensionando, se hace más delgado. Igual que en la plastilina. Lo que quiere decir que si antes medía 1 centímetro, en la parte de abajo, mide 0,95 centímetros. Una cosa así. ¿Se entiende? ¿Por qué se da el efecto este? De la relación de Poisson en los materiales. ¿Estamos? ¿Listo? Pero entonces, lo que nosotros tenemos como tercera conclusión es la siguiente. Tercero, para usos normales de ingeniería, o sea, ustedes no van a ver una viga así doblada, ¿me entienden? Funcionando, pues. Funcionando una viga así doblada, no. En una edificación o imagínense que esto fuera un eje de un vehículo, donde se doble así, funcionando, con ese grado de flexión, pues obviamente el motor sale volando, disparado, lo que sea, ¿no? Entonces, para usos normales de ingeniería, podemos despreciar los efectos del cambio de forma producidos por la relación de Poisson. No sé, a algunos les gusta el rock clásico. Había un grupo que se llama Poison, ¿no? Buen grupo. Si lo escucharon alguna vez, si no, se los recomiendo. Si no, pues, no sé. Listo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ahora, voy a asumir que tengo un elemento que está empotrado en su extremo y que está sometido a flexión. ¿Listo? Entonces, es un elemento el cual va a estar empotrado en un extremo y va a estar sometido a flexión. ¿Qué sería este elemento? ¿Listo? Ahora, de este elemento está sometido bajo momento positivo o negativo. ¿Qué dicen? ¿Carita triste o feliz? Positivo. Positivo, ¿no? Ahora, yo voy a coger ya una distancia X, ¿sí? Voy a coger un elemento que tenga una longitud
que tienda a 0. ¿Sí? O sea, un elemento bien pequeñito. ¿Sí? Es más, si esto es el eje X, yo voy a coger un pequeño elemento diferencial de X y lo voy a cortar en ambos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Lo corto antes y después. Y lo voy a analizar. Entonces, ese elemento que yo analizo, perdón, va a tener la siguiente forma. Si yo lo veo de lado, ¿sí? Yo ahí puedo ver el plano neutro. ¿Estamos de acuerdo que aquí se mira el plano neutro? ¿Sí o no? Esto que estoy sombreando como en verde. Este sería el plano neutro. Ahora, de ese elemento, si yo lo veo lateralmente, ¿sí? Yo voy a tener aquí que la longitud del elemento es delta X. Ahora, yo voy a coger ese plano verde neutro, ¿sí? Y lo voy a identificar en un punto. Esto es el eje neutro. ¿Listo? El eje neutro es un plano alrededor del eje longitudinal del elemento. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? En ese plano neutro, yo voy a coger y voy a analizar un punto que está ubicado a una distancia y medido desde el plano neutro. Y voy a medir y positivo hacia arriba y por el otro lado pues sería y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Menos y. Teniendo que y vale 0 en el plano neutro. ¿Estamos de acuerdo? Y vale 0 en el plano neutro. ¿Listo? Ahora, recuerden que esos dos elementos, antes de la deformación, antes de aplicar el momento, esas dos líneas que yo corté son paralelas. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, luego del corte, esas dos líneas dejan de ser paralelas y en algún punto se deben interceptar dependiendo de qué tanto se giran o qué tanto rotan. ¿Listo? Entonces, ese punto en donde se interceptan, yo lo voy a llamar el punto O. El punto en donde se intersectan las dos líneas de la proyección de las caras planas. ¿Listo? Andrea, estás que te tomas un café. Ya, vaya, corras en un cafecito rápido. Bueno, listo. Ahora, del punto O, donde se intersectan, ¿qué dijimos? El punto O es donde se intersectan los dos planos que eran antes perpendiculares. Hasta el eje neutro, esa distancia yo la voy a llamar R. ¿Estamos de acuerdo? O sea, voy a sacar una línea así. A ver cómo la saco. La voy a sacar de aquí así. Esto le voy a llamar Rho. Esa es la letra griega Rho. ¿Qué es Rho? Rho es el radio de curvatura. Y esta parte es súper importante. Radio de curvatura. Súper importante, el radio de curvatura. Entre esos dos planos se forma un ángulo teta. ¿Sí? Este ángulo teta va a ser un pequeño diferencial, porque yo tomé un pequeño diferencial de longitud del elemento. ¿Listo? Entonces, esto va a ser el ángulo teta, ¿sí? Que va a ser igual a la rotación de la curva. Rotación. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, teta para nosotros, cuando hablamos de flexión, es rotación. ¿Listo? Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Esto es un pequeño pedazo de, ¿sí? Un pequeño pedazo de arco. ¿Sí? Eso es un pequeño pedazo de arco. ¿Listo? Sometido a flexión. Ahora, yo voy a calcular cuál es la deformación unitaria que se produjo tanto en la zona de tensión,
en la zona de compresión y, mejor dicho, en un plano que está identificado a una distancia y. ¿Listo? Entonces, recuerden, la sección verde no ha cambiado de longitud. Ese plano verde de longitud todavía mide delta X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa línea roja mide más o menos que delta X. Menos. Menos, porque está en la zona de compresión. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero medir cuál fue la deformación unitaria en esa línea roja, pues yo la voy a calcular de la siguiente forma. ¿Cómo era la ecuación de deformación unitaria? Recuerden que la deformación unitaria es la longitud final menos la longitud inicial que me da el delta. ¿Recuerdan? El delta. ¿Sí? O el delta sobre la longitud inicial. Prácticamente así lo dibujamos, ¿no? Entonces, delta va a ser igual a la longitud final. ¿Cuánto es la longitud final? Delta S'. Así le llamamos, ¿no? Menos la longitud inicial, que sería delta, en esa distancia era delta S. Recuerden, antes era delta S. ¿Sí o no? Y eso lo voy a dividir sobre la longitud inicial, que sería delta S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Delta S. Estoy midiendo cuál es el cambio de la longitud del tramo de esa línea rojita. ¿Listo? Ahora, con ese cambio, yo puedo plantear algunas cosas, ¿sí? Antes de la deformación, delta S, en este estado antes de la deformación, delta S es igual al delta X, ¿sí? Después de la deformación, ¿sí? Ahí yo tengo que calcular algunas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a mirar ahora, voy a relacionar lo que es el arco con el ángulo de curvatura. Entonces, ¿recuerdan cómo calculo una longitud? ¿Sí? Una longitud de arco, si yo tengo el radio y el ángulo del arco, ¿cómo calculo? Por geometría. Ley de senos y cosenos. Ley de senos y cosenos, sí, también. Pero recuerden, si yo tengo un arco, si yo quiero saber la longitud del arco, no es nada más que multiplicar el ángulo por el radio y punto. ¿Listo? Entonces, yo quiero saber cuánto es este arco que yo tengo aquí. ¿Cuánto es delta S'? Bueno, arranquemos con delta X. ¿Cuánto es delta X? ¿Sí? Entonces, ese delta X no es nada más que el ángulo por el radio. ¿Cuánto es el radio que hay desde el O hasta delta X? Es el radio de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que esto me quedaría como el radio de curvatura por delta teta. ¿Listo? Puedo calcular también lo que sería el radio de curvatura en delta S'. ¿Sí, no? Pero la pregunta es, ¿cuánto es el radio de curvatura a la distancia delta S'? ¿Cuánto es el radio de curvatura? Fíjense que yo tengo dos distancias. Yo sé que desde O hasta el eje neutro, voy a poner aquí, eje neutro es ρ. ¿Cuánto sería hasta el punto delta S? ¿Quién me dice? Rho menos Y. Rho menos Y, ¿sí o no? Rho menos Y. ¿Estamos de acuerdo? Rho menos Y. Esa sería la distancia que hay desde este punto hasta acá. Esto sería Rho menos Y. ¿Sí se nota eso? ¿Se entiende? Sí. Entonces, una vez que tengo eso, pues yo lo voy a multiplicar eso por el ángulo, porque el ángulo es el mismo. Y punto. ¿No? Entonces,
Yo había dicho que delta S, aquí, cuando yo hice la igualación, delta S es igual a delta X. Entonces yo puedo decir en esta ecuación que delta X es igual a delta S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Solo estoy reemplazando los valores. ¿Sí? Y ahora yo voy a coger y voy a plantear la expresión del módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que esto es, perdón, de la deformación unitaria. Yo voy a decir que reemplazo las ecuaciones 1 y 2. Entonces sustituyendo la ecuación 1 y 2 en la ecuación 3, yo tengo lo siguiente. ¿Sí? La deformación unitaria, ¿sí?, va a ser igual a rho menos y por delta teta, que sería delta S', ¿sí o no? Menos rho menos delta teta, y eso sobre delta teta, rho por delta teta. ¿Sí o no? No hice nada más que reemplazar en la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces quiero que me digan qué me queda en esa expresión. Entonces, simplificando, yo multiplico este con este y me da rho por delta teta menos rho por delta teta. Se cancela. ¿Es verdad? Y arriba me queda menos y por delta teta. ¿Sí o no? Esto me quedaría menos y por delta teta sobre rho por delta teta. Se anulan estos dos y me queda la expresión que la deformación unitaria es igual al negativo de y sobre rho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, esta ecuación ustedes la tienen que ver más que todo como que la deformación unitaria varía linealmente respecto a la distancia y. Entonces, ¿dónde va a ser la mayor deformación unitaria y dónde va a ser la menor deformación unitaria? ¿Dónde va a ser la mayor? Cuando y tome su máximo valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lógico. Si yo analizo este gráfico, y toma su máximo valor en este punto. ¿Estamos de acuerdo? En este plano de acá. Lo voy a pintar de pronto en amarillo. Esta es la deformación unitaria. Está muy fuerte eso. Máxima, pero en compresión. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el otro lado, respecto al eje neutro, yo tengo aquí la deformación unitaria máxima en tensión. ¿Estamos de acuerdo? Yo tendría aquí menos y. Entonces, fíjense, si yo reemplazo en compresión, que el y es positivo, la deformación unitaria me da negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo reemplazo el y positivo, me va a dar esta ecuación negativa. Y eso quiere decir que está en compresión. Las fibras se comprimen. ¿Estamos? Y si yo reemplazo con y negativos, que son por el otro lado del eje neutro, pues me va a dar aquí en la ecuación positivo, que es tensión. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Tensión positivo, compresión negativo. Igual en las deformaciones unitarias. Ahora, teniendo en cuenta eso, yo puedo sacar una proporción. ¿Sí? Yo puedo hacer que y tienda, o sea, haciendo que, aquí sí me voy a hacer por acá, o no, lo voy a seguir aquí. Haciendo que y tome su máximo valor. Valor C. ¿Sí? ¿Dónde se ubica?
la deformación unitaria máxima. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, yo voy a asumir que C es el nombre de la variable que yo voy a decir que es el máximo valor de Y. ¿Sí o no? Y va a depender de cada sección transversal que yo estoy analizando. ¿Estamos? Entonces, si yo estoy analizando una sección donde el eje neutro está a 10 centímetros del extremo, pues C es igual a 10 centímetros. ¿Sí? Si yo tengo una sección más grande o más pequeña, pues C va a variar. ¿Listo? Pero en últimas, lo que yo estoy diciendo es que si yo reemplazo, yo puedo sacar una proporción y puedo decir que la deformación unitaria, al reemplazar en esta ecuación, yo la puedo calcular si yo sé el valor de ese valor C. Yo usé la ubicación del eje neutro, ¿sí? Y yo sé cuánto es el valor de la deformación unitaria máxima, yo la puedo calcular de esta forma. ¿Listo? Y ya. Básicamente, esas serían las expresiones. ¿Listo? Genial. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, Ese último nos vemos el día gráfico, de mañana por este mismo canal y este mismo horario. Que tengan una excelente tarde. No se olviden que ya está subida la tarea número 3, que es la de flexión. ¿Sí? La segunda que van a hacer, la 3 en el curso, ¿no? Y listo. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan un excelente resto de día. Gracias, Juan. Nos vemos, Juan. A ustedes, gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Chao. Juan Carlos, hasta luego. Chao.